Bueno, ¿cómo andan? Les voy a grabar un pequeño video con el tema función y campo, o por lo menos una introducción. No podemos tomar todo el texto porque es muy extenso y muy complejo. Pero bueno, algunas pautas. Me parece que es un texto que puede resumir muy bien lo que venimos trabajando ahora y esta diferenciación en Lacan y en la clínica entre lo simbólico y lo imaginario, ¿no? Para eso también vamos a dar algún caso, ejemplo clínico, digamos, ¿no? Que nos va a servir capaz que para diferenciar el tipo de intervenciones, ¿no? que uno puede realizar en la práctica y lo que propone Lacan, obviamente, ¿no? Pero bueno, ¿y a qué critica? Este texto también es del 53, hay una institución de psicoanálisis que se llama La Tercera, que hace referencia a un tercer discurso de Roma. Este es el primero. Función y campo es dictado en el 53. Estaba mirando, sí. En septiembre del 53, en Roma, ¿no? Entonces, en un congreso de psicología. Es la primera vez que da un... Bueno, como ven, es un año donde él toma posturas fuertes y toma posturas con respecto al psicoanálisis de la época, ¿no? Bueno, muchas cosas de las que habla el texto ya las vamos a ir hablando. A nivel de... ya la fuimos hablando. Eh, a nivel de lo que vamos a tomar y lo que nos vamos a concentrar es en el apartado palabra vacía, palabra plena, ¿no? El texto, bueno, empieza un poco, como ya vimos, describiendo lo que él llama cambios de meta y de técnica. Obviamente la idea es un poco en este video explicar, más que reproducir el texto, ¿no? Pero bueno, ¿de qué hablábamos cuando hablábamos de lo que él criticaba con la función del yo, ¿no? Él dice, bueno, esto viene del análisis infantil, donde se vio cómo se va construyendo el objeto y se pensó, digamos, lo digo un poco en mis palabras, que hay algo preverbal, ¿no? En ese niño jugando, enchastrando, dibujando, jugando, eh, se piensa que hay algo preverbal, ¿no? Como esta cuestión de cuando ya, para Lacan, ya estamos inmersos en un mundo de lenguaje, ¿no? Eh, Después se critica un poco el test de la cuestión de las relaciones objetales, que era otra de las corrientes más de Melanie Klein, de la escuela inglesa, eh, diciendo que, bueno, un poco lo vamos a ver en los ejemplos, más que concentrarse en cómo se relaciona con esos objetos, sino recortarse cuál es la posición más general, y eso se puede hacer solo a partir de la lengua, ¿no? Después, bueno, también hablan de mucho peso en la contratransferencia, lo que le va pasando al analista, la formación del analista, como que eso fuera una garantía de que ese paciente va a ser bien escuchado. O sea, por un lado, esta cuestión de que el analista aprenda a manejar su contratransferencia con el analista supervisor, y que eso constituye una purificación, digamos, ¿no? Y la formación del analista, que en ese entonces y todavía en la IPA es a través de un análisis didáctico con un experto, uno hace un análisis y uno lo nombran como miembro de la comunidad analítica, ya sea psicólogo, psiquiatra, va por afuera, ¿no? Médico. Este, entonces, como que eso era garantía de que la técnica esté depurada. Digamos, un poco de alguna manera eso pensaba Freud, o por lo menos hasta ahí había llegado. Lacan, bueno, no dice que todo es falso, por ejemplo, habla de la contratransferencia como los prejuicios del analista, pero sí dice que si hay una técnica con algo más objetivo, más, eh, lo dice más adelante, digamos, más concreto, que es la palabra del paciente, bueno, obviamente no tenemos que andar hurgando tanto en nuestra subjetividad como analistas, sino que el analista va a pasar a ser una especie de descifrador de ese psiquismo, ¿no? Y de escuchar más la forma de la palabra.
Bueno, eh, él habla un poco de muchas cosas. Hay en un momento que dice, bueno, también critica al conductismo, ¿no? Después habla de esta triada que era bastante conocida entre frustración, agresividad y regresión. Eh, es una triada bastante conocida en psicoanálisis, en la teoría psicoanalítica, que se puede observar, por ejemplo, en los análisis con niños, que se supóngase un chico que tiene neuresis, eso como que significa una regresión hacia un estadio anterior, donde se sentía más cómodo, digamos, ¿no? Entonces, esa forma de ver algunos procesos del psicoanálisis iba de la mano, bueno, una persona sufre una frustración, el primer impacto es la agresividad y después la regresión a modos de funcionamientos más, digamos, anteriores, digamos, ¿no? Por ejemplo, un obsesivo, momentos de frustración y de agresión, digamos, regresa a modos donde se juega más lo anal. Bueno, esa era la idea del psicoanálisis, ¿no? Y Freud y Lacan, digo, un poco viene, un poco ya lo vimos en varias oportunidades, digamos, lo que te causa frustración es el mismo yo hablando, porque se habla a sí mismo. Piensen cuando uno va a análisis, ¿no? Empieza como, digamos, uno intenta contarle al analista un cuento que no termina de contar lo que nos pasa. Hay un no sé qué que es inexplicable, es inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, la frustración es esencial en el ser humano, digamos, para Lacan, ¿no? Entonces, el analista, en vez de meterse a explorar ese imaginario, dice, y esas son palabras textuales, el analista debe suspender las certidumbres del sujeto hasta que se consumen sus últimos espejismos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, un poco que el analista tiene que aguantar un poco los trapos, como dicen en el fútbol, un poco, no digo quedarse callado continuamente, pero dejarlo hablar, ¿no? Al paciente que un poco ese imaginario se vaya quedando sin recursos. Y cuando se queda sin recursos, a veces aparecen muy rápidamente. Imagínense que uno ya se queda sin palabras, no sé qué más hablar. Y en ese silencio empiezan a aparecer palabras ya sin garantías del yo, digamos, ¿no? Ese es un poco un primer movimiento que puede hacer el analista, ¿no? Esta cuestión de la estructura de demora, de esperar al paciente, que un poco despliegue lo que ya venía pensando en toda la semana que le iba a contar al analista, ¿no? El inconsciente, digamos, para el psicoanálisis es eso, es inconsciente, no lo tenemos presente. Entonces se tiene que manifestar, ¿no? Entonces, la cuestión del analista es, si se va del imaginario, es un poco leer qué parte es la que es importante en el discurso, ya sea por repetición, por omisión, por silencio, por cambio de ritmo, ¿no? Hay una cuestión, ¿no? La definición creo que más clara del texto es en la página 245, ¿no? 240, perdón. Ya sea por agente de curación, de formación o de sondeo, el psicoanálisis no tiene sino un medio, la palabra del paciente. La evidencia del hecho no excusa de que la desatienda. Ahora bien, toda palabra llama a una respuesta. Esto también es muy importante porque este año no nos vamos a concentrar tanto en eso, o capaz que sí a la vuelta de, digamos, cuando volvamos a la sincronicidad, digamos. Pero ahí está el otro, digamos, ¿no?
En el esquema de la comunicación clásico está el emisor, el receptor, que entiende lo que el otro le dice a partir de un código, ¿no? Sabemos para Lacan que el esquema de comunicación que tiene es que el otro nos devuelve nuestro propio mensaje en forma invertida, ¿no? Uno dice algo, pero una cosa que el otro nos diga, ¿en serio? Contame más, o nos diga, es una pavada lo que decís, o me estás mintiendo, o no nos dé bolilla, digamos, ¿no? El valor a la palabra siempre lo completa el otro. Bueno, este es un texto bastante clínico. Entonces dice, bueno, ese hecho, digamos, nos lleva a que cuando un paciente habla, espera que el analista responda. Entonces se produce como un vacío ahí, ¿no? Cuando el analista no responde, ¿no? Entonces se suspende las certidumbres del sujeto, ¿no? Le sigo leyendo. Mostraremos que no hay palabras sin respuesta, incluso si no encuentra más que el silencio, con tal de que tenga un oyente, y este es el meollo de la función en el análisis. Pero si el psicoanálisis ignora que así sucede en la función de la palabra, no experimentará sino más fuertemente su llamado. Y será más allá de la palabra donde buscará una realidad que colme ese vacío, digamos. Esto un poco lo dijimos varias veces. Lacan está en contra de que se busque algo más allá de la palabra, como si la palabra fuera algo raro, digamos, que en realidad lo que encierra es algo más básico, más funcional, ¿no? Pero piensen, vamos a la página 245, ¿no? El segundo párrafo, un pedacito de otro párrafo, dice: por eso el psicoanalista sabe mejor que nadie que la cuestión en que él es entender en qué parte de ese discurso está confiado el término significativo. Esto lo vamos a tomar como un ejemplo de lectura. Fíjense, vamos a ver lo condensado que es un párrafo en Lacan. Vamos a leerlo. Por eso el psicoanalista sabe mejor que nadie que la cuestión con el que es entender a qué parte de ese discurso está confiado el término significativo. Y es así, en efecto, como opera en el mejor de los casos. Dos puntos. Tomando el relato de una historia cotidiana por un apólogo a que a buen entendedor pocas palabras. Una larga prosopopeya por una interjección directa. O al contrario, un simple lapsus por una declaración harto compleja. Y aún el suspiro de un silencio por todo el desarrollo lírico al que suple, digamos, ¿no? Entonces, es un párrafo muy complejo, pero piensen de la siguiente manera, ¿no? Imagínense, como nos imaginamos habitualmente, a un paciente que comienza a realizar su análisis, ¿no? Lo que imaginariamente esa persona, ese sujeto habla es redundante, ¿no? Y es un poco atemporal. Redundante porque siempre se habla de lo mismo, imagínense un obsesivo, ¿no? Y es proyectivo, se puede pensar, ¿no? O sea, como uno habla de uno mismo como si fuera un objeto, está poniendo en uno y poniendo en los otros todo esto que observaba Freud y Melanie Klein. Cosas de uno las pone en el otro y las cosas del otro las pone en uno. Todo este AA imaginario del que venimos hablando, ¿no? Y él habla de apólogo, ¿no? Un apólogo es una especie de, lo voy a decir, no es tan exacto, es como una figura literaria muy breve, es como una máxima didáctica o moralizante, ¿no? Digamos que es algo así como a caballo regalado no se le miran los dientes, ¿no? Como algo que se extrae de una historia, ¿no? Imagínense cuántas historias podrían tener. Es algo así como la moraleja, pero un
poco, bueno, es una figura retórica, digamos, ¿no? Entonces es como una enseñanza moral, si uno va al diccionario, ¿no? O una verdad profunda, algo que es algo, volvamos a la clínica, muy lógico para ese paciente. Ahora, por otro lado, el paciente dice más de lo que, como dijimos, más de lo que quiere. Ya sea por la elección de las palabras, en sus repeticiones, las omisiones, los lapsus, ¿no? Eh, lo que cuenta es cómo lo dice y no qué dice. Y acá un poco, entonces, bueno, vamos a concentrarnos en ejemplos clínicos de ese apólogo. O sea, él extraer algo simbólico de una serie de desarrollos imaginarios, ¿no? Tenemos dos ejemplos acá. Después dice una larga prosopopeya, o sea, un largo discurso por una cuestión más menor, digamos, ¿no? Eso, bueno, parece difícil. Y ahí un suspiro. Imagínense literalmente alguien que suspira cuando está diciendo algo. Bueno, está como subrayando algo, ¿no? Esas interjecciones, no del lenguaje no verbal como estamos acostumbrados a pensar, que también sirve, obviamente, pero sí eso no verbal que acompaña al discurso también, ¿no? También, digamos, ¿no? El discurso es un todo para Lacan, ¿no? Y acá tenemos algún ejemplo que un poco lo pensamos. Imagínense, digamos, que un paciente de estructura neurótica obsesiva dice que en la oficina tenía un proyecto exitoso, que con eso iba a ascender y con eso iba a ser reconocido, y justo le asignaron un nuevo jefe y él se llevó el crédito, ¿no? Después cuenta que una semana después, en una fiesta, estaba por iniciar una relación con alguien, estaba todo bien, y un amigo llegó y monopolizó la conversación, digamos, y la llevó para otro lado, ¿no? Se diluyó esa conquista justo cuando estaba en los mejores momentos. Después cuenta, otra sesión, que intentó comprar un objeto de colección deseado, pero alguien más lo compró antes, digamos, ¿no? Son ejemplos muy, como ponemos, a veces algo grotescos, pero una caricatura resalta, digamos, algunas cuestiones. Entonces, por eso está bueno no buscar sutilezas, sino algo más que se note lo que queremos decir, ¿no? Y uno, imagínense que uno se pone a bucear en el imaginario de esos ejemplos, ¿no? Imagínense, digo, ahora sí, esto no está escrito, qué sé yo. ¿Te imaginás? ¿Hay algo en tu historia donde alguien compró algo? ¿Comprar algo te suena? Y ni hablar, si te acordás cuando eras chico, si alguien compró algo que te dejó marcado. O cómo son tus relaciones, más en el terreno de cuando alguien habla en una fiesta se quería levantar una chica, ¿qué tipo de chica te gusta? ¿No? Bueno, eso sería concentrarse en lo imaginario. Y de hecho, a todos nos va a pasar que alimentamos el fuego del imaginario un poco, a veces uno por cansancio, por desidia o por error también. Pero ustedes vean que en esas tres, por eso digo, en este caso está casi una caricatura, pero en esas tres anécdotas que él cuenta, el analista puede recortar y decirle algo así como: parece que lo crucial es el minuto antes, o siempre estás a punto, ¿no? Contame de eso. Eso es algo como extraer la estructura simbólica de las tres, ¿no? A eso hace referencia por el apólogo, ¿no? Siempre se llega antes de lo deseado, ¿no? Algo característico de la estructura obsesiva, ¿no? Entonces, el analista ve una repetición ahí. En este caso una construcción, porque no surge de las palabras de él, pero ve esta estructura en donde siempre se llega antes, ¿no? En este caso el ejemplo podría ser, parece que lo crucial es el minuto antes, ¿no? Porque capaz que el paciente dice, es como ir a la palabra, ¿no?
para corroborar, suponete que en las 3 ejemplos dice, uy, llegué 1 minuto tarde, ¿no? Entonces hay algo que uno engancha de la palabra, pero para mostrar la estructura, ¿no? El ejemplo clínico 2 es una paciente, por ejemplo, de estructura más histérica, relata una discusión con la madre, quería expresar mucho enojo y sintió un nudo en la garganta, ¿no? Terminó llorando. La paciente se queja de su debilidad, digamos, ¿no? Ay, yo soy muy débil, ¿no? Si el analista se puede prender en lo imaginario, bueno, háblame, ¿cuándo te sentiste débil en tu vida? Débil porque sentís que tu madre es muy fuerte, ¿entiendes? Como que es empezar con esa de la imagen, ¿no? Y del significado, ¿no? En cambio, el analista puede extraer, por ejemplo, repito, otra caricatura, ¿qué palabra está en el nudo ese? ¿No? O si desatamos el nudo, ¿qué aparecería? ¿No? Entonces, jugando un poco con el lenguaje, que no es un juego de palabras, sino que ella dijo nudo, eligió nudo en la garganta para contar lo que le había pasado, ¿no? Entonces, a algo físico se le da un valor significante, para que un S1, como dijimos, o como escribíamos en el pizarrón, para que salga el S2, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la cuestión técnica, ¿no? Vamos a la página 246, que ahí está la definición de palabra plena, ¿no? Palabra vacía y palabra plena. Vamos a leerla y ahí sí vamos a reconocer ya los elementos de los que estamos acostumbrados, ¿no? O lo que nos estamos acostumbrando. Página 246. Hemos abordado la función de la palabra en el análisis por el sesgo más ingrato, el de la palabra vacía, en que el sujeto parece hablar en vano de alguien que, aunque se le pareciera hasta la confusión, nunca se unirá a él en la asunción de su deseo. Digamos, ¿no? Acá aparece la palabra deseo, ¿no? Lo que realmente está ahí es muy freudiano, qué deseo está escondiendo ese yo del cual se defiende, ¿no? Bueno, esa es un poco la estructura de la palabra vacía, discurrir, bla bla imaginario, que bueno, a veces queda ahí, ¿no? Y en la página siguiente dice la definición de palabra plena. Si dirigimos ahora nuestra mirada al otro extremo de la experiencia psicoanalítica, a su historia, a su casuística, al proceso de la cura, hallaremos motivo de oponer al análisis del hic et nunc el valor de la anamnesis como índice y como resorte del proceso terapéutico, a la intrasubjetividad obsesiva, la intersubjetividad histérica, el análisis de la resistencia a la interpretación simbólica. Aquí comienza la realización de la palabra plena. Bueno, acá está un poco más, más enroscado, digamos, ¿no? Acá usa la palabra anamnesis, ¿no? La anamnesis es, digamos, la repetición de hechos o verificables, digamos. Una anamnesis en la historia clínica, bueno, tomó medicación, tal. Incluso en psicología se puede hacer una anamnesis, bueno, estuvo internado, lo que hacemos a veces como en una entrevista clínica inicial, ¿no? Pero acá viene algo importante para Lacan. El psicoanálisis no es una construcción de hechos verificables, no somos detectives, sino que el analista favorece una historización. Ahora viene mucho esta metáfora del historizador. Sabemos que la historia se escribe influida por la posición subjetiva del historiador, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo. No nos interesa tanto, ¿es verdad eso? O como a veces hacía Freud, esto es un recuerdo encubridor, ¿qué tapa, no? ¿Qué verdad tapa?
o el primer Freud, esto del Freud de la que creía que de la teoría del trauma verificable, digamos, ¿no? Entonces, es importante en este texto entender esto, que lo que favorece un psicoanálisis es la historización desde el presente, digamos, ¿no? Ahora, fíjense, un historiador que empieza de cero, eso es un análisis, ¿no? Empieza a buscar fuentes primarias, ¿no? Testimonios, recuerdos, fábulas, cuestiones, fuentes directas, fuentes indirectas. Bueno, eso es lo que hace un analizante, como le dicen ahora, ¿no? Un paciente, ¿no? Esa es, bueno, en definitiva, la función yoica versus lo que puede favorecer un análisis, sacando esa cuestión un poco imaginaria de no historizar por historizar, sino que se vaya ubicando el sujeto en las posiciones de lo que él relata, ¿no? Habla de talking cure, ¿no? Es interesante esto, ¿no? Hay un poco de todo. Vamos a la página 251, ¿no? Dice, el inconsciente es esa... Esto es importante, son 3 líneas que están buenísimas, me parece, ¿no? Para entender a Lacan. El inconsciente es aquella parte del discurso concreto en cuanto transindividual que falta a la disposición del sujeto para restablecer la continuidad de su discurso consciente. Acá está todo, digamos, lo que es el inconsciente para Lacan. Vamos por partes. El inconsciente es aquella parte del discurso. Ahí ya dice un montón. No es ni una parte de las imágenes, ni es algo que hay que sacar en una bolsa, no es algo que tenemos que, como el arqueólogo, ir capa por capa, ¿no? El psicoanálisis y el psicoanalista no es un arqueólogo, sino que es un descifrador, digamos, ¿no? Es una parte del discurso concreto, o sea, no del discurso que se puede elaborar, lo que dice el paciente, ¿no? O lo que no dice, pero no es lo que podría decir o una construcción elaborada del analista. ¿Entienden cómo va depurando la técnica a su manera, ¿no? Para Lacan, ¿no? Uno le puede dar una explicación que a veces uno se tienta, sí, lo que pasa, a mí me parece que vos tenés una cuestión infantil con tu hermana, que no sé, bueno, toda esa construcción que el tipo te puede decir, suena muy lindo, puede ser verdad, pero a mí no me hace ningún efecto, ¿no? Entonces, es una parte del discurso concreto en cuanto transindividual. Esto es Lacan para mí en estado puro. ¿Qué significa esto? Para Lacan, igual que para Vygotsky, en algún punto, no hay una psicología que se pueda pensar individual. No hay psicología pura individual, ¿no? Esto de las etapas del desarrollo, incluso va en contra de Freud. No hay etapas de la libido donde hay una, ¿entienden? Para Lacan. Entonces, el inconsciente es una parte del discurso concreto en cuanto transindividual. O sea, nosotros, como dijimos, nos precede un lenguaje, se puede pensar en herencia simbólica, lo que tiene que ver con la historia de nuestros antepasados, del discurso que trae a la familia sobre esa herencia, el discurso del otro, el deseo del otro, cómo fuimos todos son fragmentos de discurso del otro, y no solo el otro social en general, una época determinada, con algunos valores más marcados. Vieron ahora que nos resulta llamativo ver algunas cuestiones de una película de hace 30 años, ¿no? Bueno, son cuestiones del discurso de la época. Entonces, ¿cómo podemos pensar nuestro inconsciente?
sin pensarlo como parte de una estructura del lenguaje más general. El sujeto es algo que se ubica en ese discurso, ¿no? El discurso es el inconsciente es el discurso del otro, nos dirá Lacan. ¿Qué falta? Es esa parte del discurso transindividual que falta a la disposición del sujeto. O sea, que no se puede poner, no se puede articular, está como trabado, digamos, como ese nudo en la garganta de la paciente, ¿no? Para restablecer la continuidad, digamos, eso es el inconsciente. Y después empieza de una forma bastante poética a encuadrar, digamos, el inconsciente compara, y esto de lo que decíamos, el sujeto como historiador, ¿no? El inconsciente, seguimos en la página 251. El inconsciente es ese capítulo de mi historia que está marcado por un blanco, o sea, no se puede recordar, u ocupado por un embuste, algo que engaña. Recuerden valga la redundancia, los recuerdos encubridores freudianos. Es el capítulo censurado. Recuerden la censura en las épocas más dictatoriales, ¿no? Pero la verdad puede volverse a encontrar. Lo más a menudo ya está escrito en otra parte. Bueno, la idea de la otra escena freudiana, siempre muy respetuoso de Freud. A saber, en los monumentos, dice, y esto es mi cuerpo. Es decir, el núcleo histérico de la neurosis donde el síntoma histérico muestra la estructura de un lenguaje y se descifra como una inscripción que, una vez recogida, puede sin pérdida grave ser destruida. Piensen en todo lo que vieron en esas primeras histéricas de Freud y en la histeria, como en todos los casos que ponemos o que vieron en otras materias, ¿no? Es esto del cuerpo como un cuerpo que refleja símbolos dentro del sistema del lenguaje para Lacan, ¿no? Y que lo bueno de todo esto, digamos, es que una inscripción que una vez descifrada no afecta al cuerpo después, queda el cuerpo libre, digamos, ¿no? A diferencia de otras patologías, ¿no? Dice, en los documentos de archivo, y son los recuerdos de mi infancia. Bueno, ahí estamos en el cliché. Pero dice una aclaración muy, muy linda, dice. Los recuerdos de mi infancia, impenetrable tanto como ellos, cuando no conozco su proveniencia, o sea, cuando irrumpen, digamos, ¿no? No los que yo fuerzo. Eso es importante porque, repito, no hay que ir a buscar de la tercera sesión, contame de tu infancia, digamos, ¿no? Por más que nos quedemos callados los dos, tanto analista como paciente, y uno a veces se tienta, ¿no? En la evolución semántica, y esto responde al stock y a las acepciones del vocabulario que me es particular, como al estilo de mi vida y a mi carácter. Bueno, acá tienen toda la gama de formas de hablar que puede tener un sujeto, ¿no? De todos los clichés que hubo, no sé si clichés, de todas las... Vieron que hay personas que dicen hasta en chiste algunas cosas que repiten, ¿no? En un análisis puede ser material de análisis, ¿no? Todas las formas, el estilo, creo que la palabra es estilo, que a veces se comparte con cierta parte de la familia, todo también es material de análisis, ¿no? En la tradición y en las leyendas que bajo una forma heroificada vehiculizan mi historia. Acá se puede pensar en las historias. Vieron que en los historiales freudianos hay mucho de cómo las fábulas infantiles influyen en el psiquismo infantil. Eso es verdad. Los cuentos, las historias, las primeras sagas que ve un chico afectan. Pero también las historias que nos cuentan nuestros padres sobre nuestra familia, ¿no? Que nosotros lo entendemos como algo fijo, qué sé yo, no sé,
qué sé yo, no sé, se me ocurren varios pacientes que tenían como una historia familiar de estafa. A mi abuelo lo estafaron, a mi padre lo estafaron, ¿no? Estas leyendas de las cuales surgen axiomas simbólicos, digamos, hay que cuidarse, se podría extrapolar, hay que cuidarse de la estafa, digamos. Entonces la persona está muy en guardia, digamos. Todo esto lo que hacemos es para tratar de comprender o analizar en un análisis, comprender las conductas y las repeticiones y los síntomas de ese sujeto, ¿no? Es por eso que hacemos todo esto, no por un tema intelectual, ¿no? Por último, en los rastros, finalmente, que conservan inevitablemente sus distorsiones, necesitadas para la conexión del capítulo adulterado con los capítulos que lo enmarcan, y cuyo sentido restablecerá mi exégesis. La exégesis es una interpretación crítica de un texto. Entonces, un ejemplo clínico puede ser los recuerdos fragmentados y hasta contradictorios de la infancia, ¿no? Un poco lo que hacía Freud con el hombre de las ratas, ¿no? Como simbólicamente tomó los síntomas del hombre de las ratas como un texto, y fue el caso freudiano más exitoso según los resultados. Pero bueno, es un video cortito. Después de la clase que viene hacemos un repasito por la cuestión con preguntas. Fíjense, concéntrense, bueno, el apartado, porque es largo el texto, larguísimo. Palabra vacía y palabra plena. Les digo ya la página. Empieza en la 240. Es el apartado 1. Ese es, y dijimos un poco de la introducción, pero eso es lo que vamos a ver acá. Bueno, están los foros, así que bueno, el lunes hay 2 fichas de cátedra, algún material más que vamos a poner y esta clase asincrónica. Bueno, nos vemos, saludos.